Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Les saluda Luis Castillo. Bienvenidos a la reflexión del día. Este día vamos a hablar un tema que a todos nos atañe y que no podemos negar que hemos pasado por él. El tema es el temor en el cristiano. Esa bendita palabra. Todos hemos pasado por esto. No hay absolutamente nadie que escape a los efectos del temor. En sí, porque el temor es una emoción innata. Todos nacemos con el temor porque ya venimos con el chip precargado para experimentarlo. La palabra nos menciona este concepto, esta emoción, desde el libro del Génesis. La primera vez que hace mención del temor lo hace cuando la serpiente hizo caer a Adán y Eva en su trampa, y luego van ellos y se cubren con delantales, y dice Dios que les buscó y ellos contestaron. Mejor leámoslo. Dice en Génesis 3, 8 al 11, dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El temor, hermanos, es una sensación, un sentimiento que nos impulsa a evitar, a huir o escapar de aquello que no podemos controlar o que no podemos entender. Es todo aquello que nos obliga a retraernos y a evitar lo más posible una situación que nos pone en desventaja real o imaginaria. Al respecto, el temor, hay muchos estudios científicos en donde realmente está más en la mente que en la realidad. La mente es el campo favorito de Satanás para infundir ese sentimiento nefasto en los cristianos sobre todo. Desde el momento en que le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que si comen del árbol y van a ser, les inyectó ahí una duda. Esa duda, esa estrategia está siendo utilizada todo el tiempo, desde esos tiempos hasta la actualidad, en cada uno de los individuos y en cada una de las instituciones que Dios ha puesto para beneficio de la humanidad. La familia, los hijos, en las congregaciones, en las empresas, en donde sea, siempre hay algo que distorsiona. En el calor le llaman la manzana podrida, porque hay algo que arruina todo lo que está bien y parte de una sola situación, un pensamiento, la duda. Satanás es experto en eso. Decía que todos experimentamos esta sensación. A nivel bioquímico es una reacción biológica para la supervivencia. Es decir, si no estuviera esa emoción, probablemente ninguno de nosotros tendría ningún impedimento en caminar en la cuerda floja o exponernos a peligros inminentes, pero el temor nos ayuda a ser prudentes. El problema es cuando este temor se extiende más allá de lo racional y nos evita vivir la vida plena que Jesús pagó por nosotros. Cuando ese temor se vuelve exagerado e incontrolable, entonces estamos, queridos hermanos, ante un problema en donde la parte espiritual tiene mucho que ver, sobre todo en nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, porque dice la palabra que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que nosotros no nos ha sido dado ningún espíritu de temor. Al contrario, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Así que es un error dejar que el temor nos controle. Cada vez que llega el temor, la única manera de controlarlo es con otra herramienta poderosa que nos ha dado el Señor. Se llama fe. La fe es contraria al temor. Se contraponen. Cada vez que el temor llega a la puerta de su casa, vaya con la llave de la fe, ábrale y le aseguro que inmediatamente ese temor va o desaparece o se minimiza. El Señor es el único que provee esa herramienta de poder que se llama fe. La fe es aquello que nos sobrepone a las circunstancias reales o imaginarias que nos pueden causar todo ese miedo que nosotros experimentamos. La fe va más allá de lo evidente. Dice la palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa simple declaración nos da una poderosa arma para declarar en cualquier circunstancia que tengamos que lidiar con el temor, una realidad más allá de la que estamos viviendo, real o aparente. Muchas veces en realidad no es la circunstancia en sí la que nos paraliza. Dicen los psicólogos que el miedo generalmente se alimenta de otro miedo, es decir, es el miedo al miedo. Entonces, el solo hecho de verse en esa situación nos paraliza y nos pone en una desventaja a todo nivel. Por ahí dice que el mundo tiene más, hay una tendencia general a clasificar los 5 temores más grandes de los seres humanos. Y entre ellos está el generalizado, el miedo a la muerte. El temor a la muerte, no creo que haya alguien que alguna vez no haya pensado en eso de una manera un poco preocupante. Para los cristianos, el miedo a la muerte, el temor irracional a la muerte, no debería ser algo a que aferrarnos, algo a lo que nos anclemos y nos quedemos ahí paralizados y por eso no hacemos nada. Dice la palabra que Jesús venció a la muerte y que nosotros nos ha dado esa misma potestad porque nos ha pasado de muerte a vida. De hecho, la Biblia dice que nosotros ya estábamos muertos. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Pero nos ha dado un espíritu de vida y vida en abundancia. Así que ese primer temor de la humanidad se viene por el traste con Jesucristo. El otro temor de la humanidad es perder la autonomía. ¿De qué estamos hablando? Es perder el control de su propio accionar. Por decir algo, que lo encarcelen, que no pueda actuar porque algo se lo impide, alguna enfermedad que lo paralice y ya no puede valerse por sí mismo. Ese es un temor grande. El temor a perder la libertad es un gran temor. De hecho, es por eso que existe el castigo de la cárcel. Y igualmente, Jesús nos liberó en el momento que Él pagó por nosotros, pagó todo el precio, nos ha liberado de todas las culpas y todos los temores que existen o que pueden existir en nuestras vidas. El problema es que nosotros generalmente no usamos la llave de las que les hablé. Se llama fe. Creer es la clave para liberarnos del temor. Cuando nosotros nos levantamos en fe, cuando nosotros creemos que Él es nuestro Padre, que nos ama, entonces ese temor se hace a un lado y nosotros creemos en fe y nos sobreponemos y vamos más adelante de las circunstancias. El otro temor que menciona es a la soledad, el temor a quedarse solo, el temor al abandono, el temor a no importarle a nadie, el temor a estar como cero a la izquierda. Dice la palabra que Dios no nos deja solos nunca. No os dejaré huérfanos, dice la palabra. Y yo estaré contigo hasta el fin de los días.
Entonces, sigue siendo la solución al temor el Señor Jesús con su palabra. El otro temor es a la mutilación, a perder un miembro, a perder parte de su cuerpo. El temor al dolor. Para eso también la palabra dice, no temáis a quien mata el cuerpo, temed al que mata el alma. Porque el Señor es quien nos da toda esa seguridad y cualquier situación es Él quien va delante de nosotros. Generalmente Satanás ocupa todos estos elementos para darnos una falsa idea de que estamos solos, de que estamos abandonados, de que no le valemos para nadie. Incluso el último temor es a la vergüenza, a ser avergonzados. Entre ellos, ahí se clasifica el temor a hablar en público, que es uno de los más grandes temores. Todo ello por no quedar mal, porque puede hacer que sea el hazmerreír del momento, y ahora con las tendencias sociales esto se hace mundial, se hace viral, y eso es un temor cada vez más grande. Cuando Jesús pagó el precio en la cruz por nosotros, toda vergüenza, toda ignominia, todo aquello que causaba abandono, Él lo cargó sobre sí y lo clavó en la cruz. Toda vergüenza que es achacada a nosotros en nuestra mente real o imaginaria, ya fue cargada y fue pagada por Jesús en la cruz. Y nosotros tenemos que aferrarnos a eso y buscar esa virtud que nos legó en su sacrificio. Se llama su gracia y su bondad. Es por gracia que nosotros tenemos libertad de todas esas ataduras que Satanás quiere poner en nuestra mente. Satanás es experto. Es el campo de batalla favorita de nuestra mente. El temor no puede atarnos, hermanos. Nosotros tenemos que sobreponernos. No puede ser que no, porque el temor a perder el trabajo, o el temor a no conseguir trabajo, el temor a que mis hijos se vayan a enrolar en problemas de drogas, de lo que sea. El temor de mi esposo, de mi esposa, el temor a que de pronto mi hogar se vaya a hacer alguien entrometido y me lo haga fracasar. Cantidad de temores. El espectro es infinito. Las variantes son muchísimas, pero solo hay una solución para todo eso. Se llama Jesucristo. Y lo único que nos pide es creer. ¿Qué debemos decir cuando viene el temor a nuestra vida? Yo creo en ti, Señor. Creo en tus promesas. Creo en tu fidelidad. Creo en que soy tu hijo y que tú estás al cuidado de mí. Quita de mí este temor. En el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo y alejo de mí este pensamiento. Hermanos, esa es una trampa astuta, la utilizó desde el principio. Nosotros como cristianos tenemos que estar alerta. Generalmente le pasamos la culpa al estrés o a la situación. No, muchas veces hay que tener claridad de pensamiento, que Satanás utiliza todas esas herramientas para clavarnos la duda. Y al final, lo que él busca es que renunciemos a nuestra fe, que no creamos más. Él no nos va a atacar directo, Él simplemente va a poner duda en nosotros de que el Señor está todo el tiempo cuidándonos. Quiero pedirles que oremos en este momento. Si usted no ha recibido al Señor Jesús, lo puede hacer en este momento, declarando con su voz, declarando en fe y sin temor, que recibe al Señor Jesús en su corazón, que lo hace el Señor de su vida a partir de este momento, que renuncia a todo aquello que Satanás ha puesto en su mente y que a partir de este momento Jesús va a gobernar cada ámbito de sus circunstancias. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por ser el Salvador de mi vida y de mi corazón. Te acepto a partir de este momento en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.